nosotros la alcaldesa de Higuerote, integrante además del Gran Polo Patriótico del Partido Socialista Unido de Venezuela, Liliana González. Alcaldesa, buenos días, bienvenida a Globovisión, bienvenida a Primera Página. Muy buenos días, gracias por la invitación. Hay muchos temas sobre los cuales nos gustaría pulsar y conocer su opinión. Quizá uno de los más destacados, siendo usted alcaldesa también, en este caso de un municipio del estado Miranda, su opinión respecto de esta decisión tomada por el máximo tribunal de la República, donde ordena a 9 alcaldes evitar la tranca de vías, que se obstaculicen las calles y las avenidas de esos municipios. Esto ocurrió con algunos alcaldes del estado Miranda y algunos también del estado Mérida. Hace poco teníamos al alcalde Ramón Muchacho y decían que consideran ilegal la sola petición que hace el Tribunal Supremo de Justicia. Lo importante que hay que destacar es que el Tribunal Supremo de Justicia, todos estamos sometidos como funcionarios públicos a las leyes, a hacer cumplir las leyes y además a cumplirlas. Pero lo más importante es que nosotros aquí tenemos experiencia como el caso de Enzo Escarano y de Ceballos, que también en el 2014 fueron sometidos a 1 año de prisión por no cumplir, porque los alcaldes tenemos claro nuestras funciones en la Constitución y en las leyes que rigen la materia, como la ley del Poder Público Municipal. Nosotros los alcaldes no estamos para gobernar, estamos para generar paz, para darle beneficio al pueblo. Nosotros no estamos para acompañar protestas y además hacernos acompañar con personas encapuchadas y personas que llevan otros implementos que se ven, que no van con intenciones sanas a la protesta. Yo puedo decir que todos estamos sometidos a ese órgano, debemos cumplir la Constitución, y ese dictamen no fue porque el TCJ, sino que unos vecinos de esos municipios solicitaron un amparo porque se sienten vulnerados sus derechos al libre tránsito, a la paz y al libre ejercicio de la profesión que cada quien tiene con sus empresas. Entonces, todos estamos sometidos a eso. Claro, pero ¿cuál sería el criterio, alcaldesa? Porque, por ejemplo, los venezolanos hemos visto cómo en muchas ocasiones durante estas últimas semanas de estas protestas que han convocado sectores de oposición, a veces más bien son los cuerpos de seguridad los que trancan autopistas, los que trancan vías. Ha pasado, por ejemplo, en algunos accesos de la avenida Boyacá, o mejor conocida como la Cota 1000, donde cuerpos de seguridad son quienes obstaculizan las vías. O ha ocurrido también, por ejemplo, como hace un par de semanas en toda la avenida Universidad, o en una buena parte de ella, afectos al Partido Socialista Unido de Venezuela estuvieron haciendo actividades políticas en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, con tarimas incluidas, etcétera, etcétera, y allí se obstaculizó el tránsito también por la avenida Universidad como por 3 días consecutivos. ¿Por qué un criterio aplica para unos casos y no para otros? Mira, todo el que va a ejercer una actividad de evento o manifestación tiene que pedir un permiso, así está establecido. Y la mayoría de las personas que hacen estos eventos deben contar con los permisos. Cuando no tienes el permiso, y entonces lanzas esas manifestaciones, bueno, el Estado tiene el deber de garantizar la paz y la seguridad de todos y de todas. Pero además de eso, mira, yo quiero hacer un reconocimiento a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional por garantizar la paz de este país. Yo te puedo inclusive informar que el conflicto venezolano está enmarcado en 4 pasos de una guerra no convencional llamada Guerra Fría, que aplican en muchas partes del mundo. El primero, subvertir el orden, desconocer las autoridades. Ya esa fase la hicieron. Aquí no le dicen al presidente Nicolás presidente, le dicen Nicolás. Y además le mentan la madre. Eso hay que decirlo, que eso es vilipendio. Ya pasaron esa fase. La segunda fase es la inhalación. Es decir, me voy a quemar instituciones públicas, un comando de la Guardia, de la Policía, a generar hechos de violencia y además crear un clima de provocación. Y la tercera fase, que es la que hemos evitado, y eso hay que reconocerlo, es la guerra de perros, la confrontación de pueblo contra pueblo. O sea, tenemos que dar gracias a Dios que aquí hay un sector chavista mayoritariamente, que tiene 235 alcaldías bolivarianas y tiene más de 1000 concejales bolivarianos, que tiene 23 alcaldías, pero que además, gobernaciones, pero que además hay un pueblo paciente que ha entendido que no podemos matarnos entre nosotros no podemos caer en esa tercera fase. ¿Y sabes cuál es la cuarta? Es la invasión con el pretexto de la ayuda humanitaria, que ahí es que yo quiero resaltar. El tema de la ayuda humanitaria no es más que la intervención de un gobierno a otro, porque si yo como persona voy a tu casa y tú me dices que tienes un problema
y yo te quiero ayudar porque yo te tengo que poner condiciones para ayudarte o decirte, me tienes que dar la casa a tu nombre para yo poder ayudarte. Cuando uno ayuda, además nosotros los venezolanos cuando hemos ayudado a otros pueblos del mundo, lo hacemos con mucha solidaridad y con un concepto claro de que es en hermandad. Y eso es lo que yo digo, si hay una ayuda humanitaria en el caso de las medicinas, ¿por qué no mandan un buque de una vez de medicina? Ahora, alcaldesa, usted en su respuesta felicitaba la acción de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana. En el marco de esa felicitación me gustaría pulsar y conocer su opinión respecto de estos uniformados que han sido imputados por el Ministerio Público por la comisión de delitos, de excesos, de abusos en el ejercicio de sus funciones, algunos de ellos incluso implicados en asesinatos a personas civiles en el marco de estas movilizaciones. ¿Usted qué opina al respecto? Sí, en los casos que ha habido, ha sido el propio Estado, no el gobierno, porque el gobierno lo representa el Ejecutivo y lo que son las funciones de los alcaldes y gobernadores. Estamos hablando del Estado. El Estado funciona, la Fiscalía, para aquellos que dicen que los poderes están todos a manos del gobierno, los tribunales que les corresponde han puesto a la orden de los tribunales a estas personas, a estos funcionarios públicos que han violado la ley y que han sido objetos de malas prácticas policiales o militares. Pero yo puedo decir también que en estos momentos hay muchos civiles que están siendo procesados por distintos tribunales, aquellos por la vía civil, jurisdiccional, y por la vía militar cuando se atenta contra una institución militar que le corresponde. ¿Cómo ha sido la atención? Porque estuve investigando ayer y se han dado también algunos focos de protestas y exigencias de grupos de oposición también en su municipio, en el municipio de Brión, específicamente en Higuerote y en otras localidades quizás un poco más pequeñas, pero básicamente en Higuerote. ¿Cómo han sido atendidas por parte de la alcaldía esas protestas, alcaldesa? Mire, nosotros, la competencia que tenemos nosotros los alcaldes, que no tenemos competencia de orden público porque le corresponde al gobernador del estado, hemos tenido que asumir funciones de prevención, que son nuestras competencias, pero además de disuasión, irnos allá a hablar con la gente. Además porque conocemos quiénes son los líderes que se oponen allí, que son muy pocos, pero están allí y lo reconocemos. Es una minoría que reconocemos y siempre los llamamos a participar. Y la constituyente es un mecanismo para participar todos. Mira, Pero usted se ha acercado a escuchar, a dialogar con las personas. Por supuesto, y hablamos siempre, porque los conocemos. Hay una concejala inclusive de Primero Justicia que ahorita se pasó a Voluntad Popular. ¿Y el carácter de esa protesta ha sido violenta, ha sido pacífica? No, ha sido pacífica hasta ahora porque nosotros hemos acordado y hemos hablado inclusive con nuestros comerciantes, que nosotros no queremos una guerra entre hermanos, queremos pacificar. Pero fíjese que me llama la paz empieza por uno en la casa. Fíjese que me llama la atención, alcaldesa, ese buen ejemplo de lo que usted destaca ha ocurrido en el municipio Brión, porque usted misma reconoce que usted se ha acercado a hablar y a dialogar con esas personas allí. Entonces, quizá esa podría ser el antídoto para que no ocurran hechos violentos. Es decir, aquí hay sectores de oposición que han pedido marchar al Ministerio de Interior y Justicia y se les ha impedido, al Ministerio de Salud no han podido, al Consejo Nacional Electoral no han podido, a otras instituciones del Estado venezolano que están en el municipio Libertador y no han podido, y se han generado hechos de violencia tanto de grupos civiles como de actuaciones que califican de excesos por parte de cuerpos de seguridad. ¿No cree que podría ser un buen antídoto lo que usted misma ha aplicado, que es ir y atender y escuchar las exigencias de esos sectores? Lo que está ocurriendo específicamente en Caracas, que no es un hecho generalizado en todo el país, especialmente en Caracas, en los municipios Chacao, Baruta y el municipio Sucre, es importante destacar, y algunos en el área de capital, nosotros tenemos que determinar allí, primero, el carácter de la protesta, porque hemos visto últimamente que las personas van con tapadas el rostro, con capucha, van personas con armas caseras, chopo. Inclusive hemos visto personas que van con gasolina. La verdad son grupos mínimos, la mayoría va con su cara descubierta, alcaldesa. O sea, cuando uno va a una manifestación, eso es en la mañana, y yo salvando la verdad, hay una manifestación que se da en la mañana, pero luego de la 1 de la tarde ya no son los manifestantes honestos de este país, de la oposición y de la derecha venezolana, que eso es lo que tenemos que encauzar todos y tenemos una gran responsabilidad como país, inclusive los medios de comunicación, de encauzarnos todos a la vía democrática y a la paz. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, alcaldesa. Al regreso me gustaría que habláramos también acerca de esta iniciativa presidencial de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, sus opiniones respecto de este proceso. Ya venimos con mucho más de Primera Página. La alcaldesa de Higuerote sigue con nosotros, Liliana González.
7:45 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Liliana González, alcaldesa del municipio Brión del estado Miranda, integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, sigue con nosotros. Alcaldesa, su opinión como autoridad civil respecto de esta Asamblea Nacional Constituyente. Ayer el Consejo Nacional Electoral dijo que aceptaban las bases comiciales tal como fueron propuestas por el presidente Nicolás Maduro, y para finales de julio ya se va a dar la elección de esta Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido rechazada por otros sectores del país, no solo de oposición, incluyendo también muchos afines al gobierno nacional. Mira, el proceso constituyente es una oportunidad para la paz y para diseñar el nuevo modelo político del país. Si todos entendiéramos eso, nosotros podemos entrar a debatir allí en esa gran constituyente, que más de 540 constituyentistas que se van a elegir, y puede participar los sectores que se oponen a este proyecto, porque una de las bases comiciales es todos los inscritos en el CNE. Por ejemplo, en el municipio de Brión, 40.000 electores van a decidir quién es su constituyentista, y puede inscribirse un sector de la oposición o como se va a inscribir el sector de la revolución, del chavismo. Entonces allí se va a elegir el constituyentista y se puede definir. A mí no me quepa la menor duda que si en Baruta participa los opositores, ganarían un constituyentista, como han ganado sus alcaldías. Eso es en lo territorial. Y voy más allá, en lo sectorial. No todo el que tiene una pensión es chavista. Hay personas que están en estas urbanizaciones que tienen su pensión del Seguro Social. También pueden elegir al constituyentista que lo va a representar allí como los pensionados, porque es además una elección universal y secreta. Todo el mundo puede elegir. Ahora, si participamos allí y en esa constitución que se va a ampliar los derechos, especialmente yo quiero celebrar que el presidente ayer anunció los derechos de las mujeres, un capítulo para los derechos. Yo pertenezco a la Unión Nacional de Mujeres y es importante destacar que vamos a tener un capítulo para las mujeres y nuestros derechos, ampliar los derechos de la Constitución. Ahora, nosotros allí en esa ampliación de la constituyente, después que se elabore esa Constitución, se tiene que someter a votación. Ahora, allí es donde vamos nosotros. Específico, porque haya habido, si me permite, haya habido, alcaldesa, algunos puntos donde hay personas que tienen dudas respecto de eso, porque las bases comiciales, tal como fueron presentadas por el presidente Maduro, no establecen esa consulta que se debe hacer al finalizar el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. Si no voy más allá, cuando se le ha consultado a integrantes de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, si eso se va a someter a consulta, algunos no dan una respuesta afirmativa a priori, sino que dicen, eso depende de lo que decida la propia Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo a lo que usted está expresando en este momento, ¿cree usted que sería obligatorio que se le consulte al pueblo venezolano el resultado final de esa Constitución antes de implementarla de forma oficial? Y cuando no se ha sometido a ningún referendo consultivo o aprobatorio, aquí lo vimos con el presidente Chávez, cuando aquella reforma que impulsó el presidente, que de 11 artículos que él proponía, después esa constituyente presentó casi 61 artículos a reformar y nosotros perdimos esa reforma. Fue sometida a una consulta. ¿Por qué cree que no se estableció en las bases comiciales ese principio? Bueno, porque yo pienso que el convocante, en este caso, que le corresponde al presidente de la República, como está en los establecido en la Constitución, no es que es un abuso del presidente, es que tiene competencias para convocar y tomar la iniciativa de esta Asamblea Constituyente. Pero es que si no está en las bases comiciales, pues la misma Asamblea puede someterlo en una sesión. Vamos a consultarle al pueblo. Y claro, pero dejarlo a criterio de los 545 constituyentistas no sería un peligro, porque no. ¿Y si decidieran que no se va a someter a consulta ese resultado final? Es porque a lo mejor lo que se plantea en esta nueva ampliación a lo mejor no merece. ¿Quién se va a negar a que amplíen los derechos de las mujeres, por ejemplo? ¿Quién se va a negar a que amplíen los derechos de la juventud, por ejemplo? ¿Quién se va a negar a que nosotros reforcemos la garantía de la paz, como Venezuela una patria libre de paz y de armonía y de solidaridad? ¿Quién se va a negar a eso? A los valores positivos de la vida. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que generar el debate. Claro, pero la consulta dependería de lo que se modifique, de lo que se incluya, o todo, independientemente de lo que se modifique, no, además, se incluya, se haga, debería ser sometido a consulta. Hay nuevos objetivos propuestos por el propio presidente, que además están buenos
en el debate. Yo invito inclusive a los sectores opositores. A Ramón Muchacho yo le decía ahorita al salir que invitar a un foro a las mujeres de una mujer allá de Chacao con el respeto, sin guarimba, sin ese fascismo, vamos a dialogar con la constituyente y que se entere el mundo de que la constituyente está consagrada en la Constitución y es un momento estratégico para la paz de todos y bajar los niveles de violencia, porque yo quiero ir al mercado pero en paz. El fallecido presidente Hugo Chávez decía en una locución hace ya varios años que hasta para cambiarle una coma a la Constitución Nacional debería someterse a consulta al pueblo venezolano. Ese punto yo creo que, o algunas personas incluso han hablado públicamente, no debería ni siquiera dudarse ni dejarse al criterio de lo que pueda decidir o no la Asamblea Nacional Constituyente, que va a tener carácter originario, sino claro, por que de forma taxativa se diga sí, se va a consultar ese resultado final. Mira, el pueblo va a someter a una elección primaria. O sea, todos vamos a elegir sus constituyentistas. Los que no quieran participar, bueno, se están negando a una realidad concreta, además, que ya el 31 tienen que empezar a inscribir los candidatos de mayo y el 1 de junio, para poder el CNE tener los tiempos establecidos allí. Ahora, yo insisto en el tema del poder originario. Nosotros, en la Constitución, todos somos poder originario, pero se reglamenta en una Constitución. Y ahí está el reglamento, porque no todo el mundo vaya a la constituyente, no los 30 millones. Hay una representación de vocería constituyentiza que además todos los poderes nos tenemos que someter a esa constituyente, a esa asamblea. Todos, no se paralizan ni además los eliminan. Nos tenemos que someter a los dictámenes de esa Asamblea Nacional Constituyente que va a estar rigiendo el marco legal del país mientras estemos en ese proceso constituyentista. Pero además lo más importante es que en el paralelo vamos a tener elecciones regionales, cosas tan importantes como esa. ¿Qué país tan democrático como este que hemos llevado más de 20 elecciones? Por cierto que precisamente sobre ese tema electoral, hay algunos activistas de oposición de la Mesa de la Unidad, alcaldesa, que han estado alertando lo que ellos consideran pudiera ser un peligro que vista que se avance en ese escenario hipotético con la Asamblea Nacional Constituyente y con el carácter originario de la misma, podría en un escenario, repetimos, hipotético, decir esa Asamblea Nacional Constituyente que suspende procesos electorales como, por ejemplo, la elección a gobernadores. No, porque es que están los objetivos planteados de lo que van a hacer allí. Ahí hay 9 objetivos que planteó el presidente. 1, garantizar la paz. 2, el nuevo modelo económico productivo, postpetrolero, institucional de las misiones, por ejemplo. Revisar el tema del terrorismo y la violación de la soberanía nacional. Eso está allí en los objetivos que ha planteado el presidente. Es decir, sería ilegal que esa Asamblea Nacional Constituyente suspenda procesos electorales ya convocados. O sea, además convocados y además en marcha. Yo digo que, yo invito además de aquí, de verdad, que todos vayamos al proceso regional, que se ha reconocido, aquí han ganado sectores de oposición sus alcaldías y gobernaciones y aquí se han reconocido. A que ellos no cumplan con sus funciones otra cosa, como el caso de Miranda, ¿no? Por cierto, alcaldesa, que sobre el tema del cronograma electoral, el año pasado la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la rectora Tibisay Lucena, dijo que para este año 2017 íbamos a tener elecciones regionales en el primer semestre y para el segundo semestre las elecciones de alcaldes. Recientemente ratificaba la rectora Tibisay Lucena que habrá elección de constituyentes y el 10 de diciembre la elección de gobernadores. No se dijo nada de la elección de alcaldes cuyo el periodo de ustedes vence en diciembre de este año. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué no convocar esa elección de una vez? Porque, vuelvo y repito, nosotros estamos en un proceso de elecciones. ¿Cómo está el país ahorita? Yo quisiera preguntar, en este conflicto, ¿cómo está? ¿Quién va a cuidar los votos del chavismo en Chacao, por ejemplo? O sea, ¿quién lo va a hacer? En Barinas y en esos municipios. La conflictividad estatal es tan tal que si nosotros ahorita decimos elecciones mañana, bueno, lo tendremos que matar en las mesas electorales. Y entonces los muertos serían mayores. Es un escenario que nadie desea. Nadie desea, ¿verdad? Entonces tenemos que irnos por la constituyente, ir buscando los caminos que encaucen la paz de la República y del país y vámonos entonces a las elecciones regionales. Ellos tienen sus candidatos a gobernadores. Y ahí están, pues, en Miranda, ellos tienen sus candidatos. Nosotros ¿y la elección de alcaldes para cuándo? ¿La elección de alcaldes? Bueno, el primer semestre, cuando lo diga el CNE, nosotros estamos preparados. Además, no es la primera vez que aquí se